Bienvenidos a esta emisión especial de Fundación TV, donde queremos contarles que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno fue invitada por la Cancillería de Colombia para apoyar la primera jornada binacional de integración fronteriza colombo-panameña. Veamos. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno participó en la coordinación y ejecución de la primera jornada binacional en el Caribe, propuesta por los gobiernos de Colombia y Panamá, en la que participaron 61 profesionales de la salud, entre colombianos y panameños, y 51 voluntarios logísticos de ambos países. En nombre del Gobierno de la República de Panamá, yo les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos colombianos a esta jornada, primera jornada, que es un hecho histórico en nuestras relaciones binacionales, que ha sido fruto de arduo trabajo, ardua comunicación entre cancillerías y entre los estamentos aquí que nos están acompañando el día de hoy. Yo me siento muy complacida de poder ver tantos niños, ver tanta gente, ver tanto equipo humano trabajando por el bien de las comunidades. Durante 3 días se realizaron 2 brigadas de salud, una en Puerto Valdía, Cunayala en Panamá, y otra en Acandí, departamento del Chocó en Colombia, en las que se atendieron cerca de 1.800 personas, habitantes de estas 2 zonas de frontera, quienes recibieron 2.200 atenciones en más de 16 especialidades médicas y tuvieron la oportunidad que se les efectuaran exámenes especializados y de laboratorio con procesamiento inmediato. Me atendieron en 3 puestos de salud, muy gentiles los doctores, y oiga, le agradecemos a Colombia esta gran gratitud que nos hace aquí en Puerto Valdía, Panamá. Me arreglaron la pierna, que no caminaba, ya camino sin bastón, muy satisfecho y me siento muy satisfecho. Con todas las medicinas que necesité en la cuadrícula, todo lo dieron. No tengo palabras con que apreciar esa gratitud de Colombia, que jamás la había visto desde que soy nacido. La delegación diplomática de Colombia, de la cual la Fundación hizo parte, estuvo encabezada por el señor embajador de Colombia en Panamá, Juan Claudio Morales, el director para el desarrollo y la integración fronteriza, Víctor Alfonso Bautista, y por parte de Panamá estuvo presidida por la subdirectora general de Política Exterior, Suriani Rodríguez, y del director de la Fundación en Panamá, Raúl Fernando Beltrán, así como delegados de varios ministerios de ambos países. Es la primera jornada binacional en la cual yo asisto. Estoy impresionado y agradecido. Esto es lo que hay que mostrar verdaderamente a la comunidad, que es la parte más sensible. Sobre todo aquí una comunidad igual que en Colombia, una comunidad un poco alejada, y queremos resaltar toda la colaboración que la Fundación de María Luisa le está dando, apoyados con todas las entidades de la Cancillería de Panamá y la Cancillería de Colombia, más todos los otros ministerios. María Luisa Moreno está invitada porque la sensibilidad social, la entrega de los voluntarios, la entrega de los elementos y el carácter mismo de la fundación hace que estas comunidades se sientan muy cómodas con este tipo de servicio, con el fundamento de servicio social que tienen ustedes y que necesitamos que sea el mismo también en el Estado. Los 2 estados tenemos la obligación de tener ese desarrollo social y la fundación en este caso es un aliado perfecto para estos tipos de intervenciones. Pues el trabajo concatenado, porque como somos un puente humanitario y poder lograr concatenar o unir a 2 gobiernos, tanto Colombia, Panamá, Cancillería, direcciones, ministerios de salud,
de los Servicios Nacional de Fronteras, militares, eso es un logro muy grande, es algo maravilloso. La experiencia vivida, el trato con la gente, ver la felicidad de las personas y sobre todo que las personas llevaron guardado en su corazón esa alegría, esa felicidad que la doctora María Luisa transmite, no solamente a nosotros como voluntarios, sino también al mundo entero. Por la forma geográfica en que nosotros nos encontramos, donde no tenemos el acceso a laboratorios, a especialistas, la cual nos toca, si bien sea viajar a la hermana República de Colombia o a la ciudad de Panamá, para poder recibir atenciones médicas y hacernos exámenes de laboratorio, pues esto ha sido maravilloso. Yo creo que otra mejor no puede haber. Estuvimos en Puerto Valdía y allí pudimos atender 380 personas. Todos recibieron atenciones integrales y al lado de la frontera en Colombia estuvimos en Acandí, una población de más de 13.000 habitantes donde el 97% son víctimas del conflicto. Allí pudimos atender 600 personas. Muy buen indicador porque fue una jornada de un día. Excelente, una buena atención. Estuve en odontología, me organizaron 2 dientes, ahora estuve en otorrino, me mandaron unos exámenes, todo lo que uno se ahorra, los pasajes, los médicos me atendieron muy bien, muy amables. Durante las brigadas también se realizaron talleres con los niños, fomentando valores para una sana convivencia. Y además se entregaron medicamentos, 200 gafas preformuladas, refrigerios y donaciones. Entre ellas, 2 sillas de ruedas que suplirán las necesidades de movilidad de una persona mayor, quien a su vez recibió unos audífonos que le permitieron volver a escuchar, y de un adolescente con discapacidad cognitiva. Aquí yo le agradezco mucho que está esa silla de ruedas, gracias a él para poderse movilizar, ya que le gusta bailar porro, ahora me a bailar porro con su silla de ruedas. Se siente bien cómoda, para bailar porro está bien. Yo saludo a los médicos colombianos, tanto como a los panameños. Es importante resaltar el trabajo articulado de ambos países, tanto en la ejecución como en los desplazamientos por tierra, aire y mar. Para la ejecución de esta jornada, la cual hace parte de los compromisos adquiridos en la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña, liderada por las cancillerías de ambos países, se tuvo una planeación de 8 meses, realizando mesas de trabajo en las que participaron diferentes entidades gubernamentales. Allí, la Fundación compartió sus prácticas efectivas de atención psicosocial, PEAPI. Me pareció muy importante porque se muestra de alguna manera cómo es el trabajo articulado, cómo se trabaja en equipo y todos esos principios y buena conducta que debemos tener y asumir. Acordamos hacer una caracterización para estudiar el tipo de problemáticas que tienen estas poblaciones, atender a toda esta población. Tanto los gobiernos de ambos países están interesados en afianzar la relación bilateral, pero no necesariamente hasta ahí. Están las comunidades internacionales, organismos internacionales pendientes del desarrollo de jornadas bilaterales entre Colombia y Panamá. El transporte de los voluntarios de la Fundación desde Bogotá se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego fueron trasladados hasta el muelle. Simultáneamente, desde el municipio de Apartadó, un equipo compuesto por 21 voluntarios se desplazaron vía terrestre a Turbo, en Antioquia, para luego embarcar una lancha por el río Atrato, atravesando el Golfo de Urabá y llegar hasta el puerto de Acandí, donde se encontraron con el resto del equipo. De allí, fueron trasladados por embarcaciones del Servicio Nacional de Fronteras Senafrón de Panamá y parte de la carga, 3.2 toneladas de equipos biomédicos y donaciones, fue transportada en un buque de la Armada Nacional de Colombia. La logística es extraordinaria. Sabemos ahí que nuestras armadas, nuestros ejércitos, Senafrón, todas las fuerzas militares se encuentran para algo muy importante que es la soberanía social. La fuerza pública tiene un rol muy importante de la presencia del Estado en estas zonas y tiene su acción integral de desarrollo social que nos parece muy pertinente. Fue maravillosa la oportunidad que se le brindó a las poblaciones tanto de Colombia como Panamá por el acceso a la salud, la organización que se pudo evidenciar de la Fundación María Luisa de Moreno, porque está todo un personal adiestrado para este tipo de eventos,
y ver que con toda la experiencia que trae la Fundación pudimos articularnos. Nosotros que no tenemos la experiencia en brigada, pudimos articularnos como equipo de trabajo. En total, esta jornada se hizo con más de 105 personas. Pero lo más interesante de esta articulación es que activamente también estuvieron en la parte logística los funcionarios públicos de la alcaldía de Acandí y toda la comunidad que liderada por la Junta de Acción Comunal de Puerto Valdía también nos hizo la bienvenida y estuvo al tanto del bienestar de todo el personal. Soy técnica en farmacia de la comunidad de Cunayala. Estoy participando acá en la jornada binacional, acompañando aquí entre los hermanos colombianos y así estamos bien, estoy bien contenta de estar aquí participando con los hermanos colombianos. El trabajo aquí ha sido excelente, tenemos buenos compañeros participando y buenos medicamentos y el trabajo ha sido excelente. He aprendido algo bastante sobre los medicamentos, más sobre los medicamentos que no había visto y hay más medicamentos acá. Ha sido para mí una excelencia de poder alternar con profesionales colombianos de una manera muy singular como ha sido hasta ahora. La experiencia ha sido muy productiva y ojalá que esto sirva de enlace para que posteriormente se sigan haciendo este tipo de jornadas. Esta primera jornada bilateral colombo-panameña fue todo un éxito, lo cual se convirtió en un evento histórico que no olvidarán los habitantes de la frontera de nuestro país. A continuación los invito a ver los agradecimientos que enviaron algunas personalidades que participaron en esta jornada a nuestra doctora María Luisa Piraquive. Doctora María Luisa, aquí desde Puerto Valdía, le mando un saludo muy cordial y sobre todo agradecimiento con su fundación, con todos los funcionarios. Esto es una maravilla, esto no se hubiera podido hacer sin el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Sí, yo quiero enviar un especial agradecimiento a la Fundación María Luisa por este trabajo tan extraordinario, por ese voluntariado. Yo siempre digo que los voluntarios son gente muy valiente. Y así ha sido para mí maravilloso poder ver tantas camisas de Fundación María Luisa aquí en nuestra población de frontera. Así que yo simplemente quiero decirle que mis oraciones y mis eternos agradecimientos por estar aquí acompañándonos en este evento tan importante. Demos un saludo a la doctora María Luisa Piraquive, gran cogestora de esta labor social. Una felicitación y un agradecimiento inmenso a nombre de la población de Puerto Valdía, de la población de Acandí. Doctora María Luisa, estamos felices por la culminación de esta jornada. Agradecemos a la Fundación María Luisa Moreno por el aporte tan grande que ha realizado en esta jornada, por la experiencia, el compromiso. La organización, estamos admirados de la organización de la Fundación, de su equipo de trabajo, médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, que aportaron cada uno para que nuestra población de Puerto Valdía, panameña y colombiana, pudieran recibir una atención para su beneficio, una atención que no van a olvidar y que ojalá se pueda volver a repetir. Hasta aquí esta emisión especial de Fundación TV. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión, porque ayudar es nuestro trabajo.